Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a un nuevo capítulo de Micrófono Violeta. Yo soy María Fernanda Viveros, soy psicóloga y la encargada de Intervención y Prevención de la Unidad de Género y Diversidad de la Universidad Central, la casa de acá de nuestra radio U Central. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial, pero antes le quiero dar el pase a mi compañera co-conductora de todos los viernes, mi querida Paula. ¿Cómo estás? Hola Mari, ¿cómo estás? Mi nombre es Paula Peña, soy abogada de la Secretaría de Género, Técnica de Género. Le cambiaron el nombre con la actualización. Así que estamos muy contentas aquí con la Mari, yo aprendiendo siempre porque Mari tiene muy buen manejo de la radio y tenemos una tremenda invitada que Mari va a pasar a presentar. Mira, quiero que la presentes tú porque se sabe que Micrófono Violeta es la cuna del nepotismo. Es broma. Pero solemos invitar gente con la que tenemos cierta cercanía, no solo desde lo profesional, sino que desde lo personal. Y en este caso, la invitada es cercana a ti. Entonces, transparentando eso, me gustaría que le des el pase. Bueno, ¿quién diría? con tantos años. Bueno, Carmina es una activista lesbofeminista, abogada, magíster en Derecho y Género por la Universidad de Jaén, es de tu casa de estudio de la Universidad de Chile. Y el día de hoy nos acompaña con un tremendo libro, con un tremendo lanzamiento. Carmina es una persona muy talentosa, hace unos collages maravillosos y entre todos sus talentos escribe. Antes yo cachaba que escribía cuentos, pero hoy día tenemos un tremendo lanzamiento que también tiene que ver con su activismo. Bueno, nosotras nos conocemos por circunstancias de la vida. Nos topamos también en la Asociación de Abogadas Feministas, cada una en su rol de activismo. Así que de ahí viene nuestra historia y yo creo que Carmina es una tremenda invitada, sobre todo por la perspectiva de género. Es una persona que ha luchado mucho por los derechos de las disidencias y tiene un camino recorrido importante en los derechos humanos. Así que yo me siento muy honrada de poder presentarla y tenerla en este espacio y sobre todo resignificar también a nuestras amigas, nuestras compañeras que dentro de su granito de arena luchan día a día porque tratamos de hacer un poco el mundo un poquito más mejor. Así es. Carmina, ¿cómo estás? Hola. Bueno, gran presentación. Qué miedo. Bueno, gracias. Sí, efectivamente soy activista, lesbofeminista y bueno, hoy no vengo en mi calidad de activista, sino porque mañana se lanza mi primera novela, espero que no la última, así que ojalá les guste, pero se lanza mi primera novela que se llama Esto no es una oración, que es esta. Wow. Y yo lo que quiero hacer sí es leer el resumen del libro. Me voy a tomar esta licencia. Dice: en un momento de Chile, cuando las libertades están al filo de la navaja y el discurso intolerante se hace una práctica colectiva, el libro habla de amor y deseo, de la anarquía adolescente, encuentros desobedientes en la escuela de monjas, chismes de pasillo, inconsistencias de una sociedad conservadora y la mirada de una niña que acomoda el mundo como puede. Y más que hablar del libro, también queremos partir, Carmina, hablando un poquito de ti. Tenemos toda esta presentación, sabemos que eres una artista y que hoy vienes en tu calidad de escritora. Bueno, queríamos como que nos cuentes un poquito quizás de cómo se fue construyendo este camino, cómo todas estas partecitas de ti confluyeron ahora en que tú dijeras, bueno, tengo esta historia que contar y quiero hacerlo en este formato. Bueno, yo estudié en un colegio de monjas en los 90, entonces eso creo que hace harto de lo que es la construcción del libro, porque bueno, este libro se divide en 10 capítulos grandes, y hay mini capítulos, pero se divide en 10 capítulos grandes, que son los 10 capítulos, son los 10 mandamientos. Es bien importante para una niña que se crió en un colegio católico, después una adolescente y después una adulta, haber conocido los mandamientos, tener la moral católica y también obviamente ser lesbiana, que es también de lo que se trata este libro. Entonces, bueno, era una idea que yo tenía en la cabeza
hace mucho tiempo, porque me parece que es una historia que, a pesar de ser local, o sea, obviamente es de una niña en los 90 que es lesbiana, también es muy universal. O sea, yo creo que, no sé, hace poco me leí En la Tierra somos fugazmente hermosos, o grandioso. ¿De qué se trata eso? De Ocean Won. Y él también habla de ser gay, y también habla como de lo que significa estar en una familia, no sé si la religión, pero también como ser gay y poder decírselo a tu familia, como que en el fondo es eso, como ir en la identidad. Creo que eso es un tema muy universal. O sea, creo que todas las personas que hemos sido, como que hemos tenido un recorrido para poder decir que son lesbianas o para poder decir que son gay, han tenido eso, tener que salir del closet, es un tópico súper común, decírselo a tu familia, que tu familia a lo mejor no lo entienda, o también los propios miedos, a lo mejor la familia sí va a estar como apoyarte, pero quizás también la sociedad no. Entonces son miedos que uno tiene antes de salir del closet, y luego, después de salir del closet, algunos se hacen realidad, y bueno, hay otros nuevos que uno no sabía que existían, es como, oh, no pensé que podía pasar esto, pero pasó. Entonces todo eso me parece que es muy universal, y por eso quería plasmarlo, quería contar esta historia. Y también, obviamente, desde mi activismo me parece importante visibilizarlo, porque claro, bueno, siempre a mí me dicen, pero ¿por qué tienes que andar diciendo lo típico? ¿Por qué tienes que andar diciendo que eres lesbiana? Como, ¿a quién le importa? Mi mamá. Mi mamá. Mamá, te quiero. Pero en general, no solo todas las personas, o sea, me lo han dicho muchos adultos, o, no sé, personas con las que trabajo, como, ¿por qué siempre tienes que andar diciendo eso? Y es como, bueno, porque no lo digo por ti, no lo digo por mi mamá, no se lo digo a la señora. O sea, hay niños que crecieron y no tenían ni un referente, ni uno. O sea, yo nunca leí algo sobre lesbianas. Nunca, la primera vez que escuché sobre, oye, esto puede pasar, fue Mujer contra Mujer, y te juro que me acuerdo, fue a los 7 años. Corrí a la pieza de mi mamá y le dije a mi mamá como, mamá, ¿esto se trata de esto? Y mi mamá, no se trata de lesbianas, no, y onda mi hermana grande, no, tampoco, no se trata de eso. Y yo como, sí se trata de eso. Dime que no, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, es que en España pasan esas cosas, pero... Son cosas europeas, te dijo tu mamá. Total, en Chile no, o sea, en Chile no pasan esas cosas. Entonces yo igual pienso que no lo hago por mí, o sea, lo hago por, en el fondo hay niños que lo van a, que espero que sepan que se puede ser lesbiana, que uno puede ser una persona, no sé, o sea, ser funcional a la vida, digamos, que se puede sobrevivir. Las organizaciones dicen todo mejora, y es como, sí, efectivamente todo mejora. Hay un tiempo, pero obviamente uno tiene que también creer en sí mismo y resguardarte, no es como, ya, sí. No sé, también he visto muchas activistas irresponsables como, anda, dile a tu mamá que eres lesbiana y no importa. Es como, no lo hagas, o sea, si no estás segura en un lugar donde ya puedas plantarte sola, o sea, no lo hagas, porque puede ser que obviamente todavía hay ese tipo de rechazo. Entonces, bueno, si a alguien le sirve eso, si a una persona va a poder leer el libro y va a decir como, wow, esto me pasa a mí, esta es mi vivencia, como que para mí me voy a dar muy por pagada. Oye, también entonces el libro viene desde un lugar de activismo, o sea, claro, también de sensibilidad con el arte, también desde tu realidad situada, pero también desde el activismo. Y leyendo un poco como la descripción que nos mandaste, creo que hay un afán bien colectivista en eso, como de hacer comunidad, ¿no? Quizás a través del mismo activismo, que creo que hay algo muy colectivo, muy comunitario, cuando uno se plantea desde un lugar y dice, desde acá quiero ser referente, quiero abrir conversaciones, quiero poner en la palestra una reflexión. Y parece que también te ha pasado esto de la colectividad dentro de la escritura, ¿no? Formas parte de colectivos. Acá tengo... No sé si está bien. La lengua, los inmorales y la correccional. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trata y cuál es la experiencia que has tenido ahí? Sí, Revista La Lengua es una revista digital que también ve muchas cosas. Bueno, tengo compañeras muy talentosas. Catalina es como la persona que lleva adelante esto, que casi ha sacado sola en realidad este proyecto, y bueno, son todas cabras feministas, la Nati, que están haciendo en el fondo, hablando sobre lo que nos gusta, es sobre literatura.
principalmente. Ellas fueron de las primeras que me llevaron a que yo pudiera escribir algo. De hecho, saqué un microcuento y la Cata fue la que me dijo, sí, Carmina, dale, como fue lo que fue muy emocionante. Y gracias a eso yo dije, ya, ok, quizás sí pueda publicar algo más, o sea, ya, a alguien le gustó, aparte de mí, básicamente, y lo puedo hacer. Y también, bueno, luego de eso me metí a los talleres de la correccional, que tiene muchos talleres, yo me metí a todos, principiante, después intermedio, después avanzado, ahora estoy en la escuela permanente, y también, bueno, para mí también es muy importante la lectura, que es en el Club de los Inmorales, que también todo esto lo hace Franco Cárcamo. Es la persona que lleva estos clubes. Pero también creo que, bueno, siempre uno dice, los libros son una cosa muy solitaria. O sea, yo pienso que quizás las personas piensan que es como, no sé, una persona se sienta en un computador y escribe. Y como en una cabaña, yo tengo esa idea. Claro, como... voy a estar en el mar y voy a escribir así, no sé, la obra más importante de la literatura en Chile. Pero no, los libros son súper colectivos. Para mí han sido muy fundamental mis amigas que me han leído, porque igual es una lata, o sea, uno tiene un borrador que a lo mejor no es muy bueno, no se lo manda a la amiga y la amiga, no, dale, onda buena, tú puedes, por favor saca el libro. Y igual eso te va diciendo como, oye, ya no está tan mal. Y te van diciendo como, mira esta parte, no sé si es tan buena. Una amiga me dijo, no logré leer tu libro de verdad porque está muy malo. Arréglalo. Pero todas esas cosas uno va diciendo, ya, a ver, pero ¿por qué no? No sé, bueno, está ahí la Anre, que bien argentina y me está leyendo el texto, la Sofi, la Gaby, la Laura... O sea, todas, y la Fran, todas apoyando en el fondo que este proyecto salga. Como es importante que salga, así que por favor escríbelo. Y eso hace que en el fondo sí sea muy colectivo. También estuve en los talleres de Diego Zúñiga, que es un muy buen escritor, y mis compañeros inquietos también me leían o sea, las semanas teníamos que leernos, y obviamente todos esos talleres de lectura fueron haciendo que yo fuera afinando mi voz y que ahora esté este libro. Aportas de la presentación, sí. Oye, quiero saber mucho más de ese proceso creativo, pero les propongo que nos metamos de lleno a eso después de que hagamos una pausa musical. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Estamos de vuelta después de Javiera Mena, que cada vez que hablamos de temas de lesbianismo aparece en las canciones de esta radio. Vamos a hacer que Francisco se descargue todos los discos en algún momento para que los tengamos ahí como reserva. Oye, súper interesante, Carmina. Yo salí súper inspirada de este primer bloque y dije, voy a escribir un libro. Deberías. Pero Deberías, sí. Nos interesa saber un poco más de tu proceso creativo, porque con Paula tenemos harto experiencia católica también. Sí, pues somos todos como... Algo pasó ahí con la doctrina católica. Yo creo que ese adoctrinamiento como muy infantil, yo creo que es complejo cuando uno va creciendo y después se encuentra con las otras personas, como Mari, que también fue a la infancia misionera, se llama, ¿no? A infancia misionera, sí. Claro, y que era de campamentos católicos. Entonces, y ahí te queríamos preguntar cómo influye doctrina, haber estado en el colegio católico, desde cómo los profesores, desde cómo la costumbre católica y cómo te permea eso, que uno pasa como 8 horas en el colegio, ese adoctrinamiento. Sí, bueno, yo primero pienso que hay mucho imaginario respecto de lo que significa estar en un colegio católico. Las personas, no sé, igual tenemos un imaginario de colegio católico antiguo. Sí, puede que sea distinto ahora. Claro, bueno, no, pero de que a lo mejor les pegaban a los niños, pegadas con las varas, no sé. Yo pienso que este libro es después de eso, después de lo que las personas realmente piensan que lo que es un colegio católico,
que es probablemente lo que nosotros vivimos, que obviamente había represión, pero era una represión también mucho más velada, o sea, no nos iban a pegar, pero nos podían decir, no sé, cosas, que estábamos gordas, no sé, como que igual, no sé, no podías quedar embarazada porque te echaban, pero no te echaban, pero te invitaban a irte. Entonces, por un lado, también te decían como no puedes abortar de ninguna forma, pero si una niñita queda embarazada, o sea, te invitaban amablemente a retirarte del colegio. Todas estas cosas las vamos a poder... mini spoilers, pero obviamente están reflejadas también en el libro, que son cosas como chiquititas. Bueno, no sé si es como, claro, microviolencias, que tampoco son tan micro, porque obviamente que te echen del colegio es bastante violento, pero cosas que a lo mejor no son tan directas. Y que van formando la moral católica, porque también uno dice, bueno, esta niña no sé, una niña queda embarazada, uno dice, bueno, se fue del colegio, a lo mejor fue porque ella quiso, pero también porque le estaban haciendo la vida imposible. Entonces, bueno, esas cosas que yo quise reflejar, que en el fondo no necesariamente es la violencia física lo que te hace estar dentro de la moral católica o ser dentro de la moral católica. Y dentro de eso vimos que te influyó o tú recuerdas como los 10 mandamientos. ¿Por qué los 10 mandamientos? Sí, bueno, para mí es base, son de las cosas más básicas que te enseñan en el colegio y son súper estrictos. Como yo me acuerdo de conversaciones que yo tenía con mi papá, que a lo mejor mi familia tampoco es especialmente católica, pero sí hablar con mi papá me decía como, bueno, esto a lo mejor no es especialmente... o sea, tú no tienes que creer todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia igual... Pero sí tienes que infundarte de esa moral católica, porque eso son lo que te va a regir. Mi mamá obviamente no estaba de acuerdo, mi mamá de hecho ni siquiera es muy católica, pero sí le importaba, y eso también que es algo que yo quiero relevar acá, o sea, que nosotros, casi todos los colegios católicos eran los mejores en nuestra época. Entonces, claro, probablemente nosotras tres estuvimos en colegios católicos porque esos eran los colegios que eran los buenos, eran los colegios que entraban a la universidad, eran los colegios que tenían mejores puntajes y todavía, incluso hoy, o sea, están los, no sé, ahora los bicentenarios creo que se llaman, y también los colegios católicos, que siempre han sido de los mejores. Entonces también uno dice, bueno, ¿qué importa que a lo mejor ejercer mucha violencia? Sí, después va a quedar en la universidad. Oye, y ahora pensando en el nuevo clima político, que el próximo presidente de Chile es de ultraderecha y es de un movimiento conservador católico importante. ¿Cómo crees tú que se puede ver afectado? Por ejemplo, no ya la restricción de derechos, eso es algo que hemos tocado en el programa, pero por ejemplo en el espacio educativo, ¿tú crees que puede como influir esa mirada ultraconservadora del movimiento de Schoenstatt, como en las políticas públicas, educacionales? ¿Podemos volver a mirar en la educación esas como crianzas muy antiguas que vivimos en los colegios católicos? Sí, por supuesto. O sea, yo creo que con el avance de la ultraderecha también había un avance importante del conservadurismo. Es cosa de mirar a los jóvenes, de lo que ven. No sé, muchos jóvenes quieren casarse, tener hijos, esa es como su expectativa de vida. Entonces, sí, obviamente pienso que vamos a tener un retroceso importante. No sé en qué se va a plasmar, pero obviamente sí tengo miedo. Sobre todo para las disidencias, espero que no pase nada. Nosotras también. Oye, Carmina, pero mira, quiero plantear una reflexión y quizás con eso hacerte también una pregunta súper relacionada a esto que te decía Paula. Pero a mí me pasa que cuando pienso en colegios, y sobre todo también en la religión, pienso harto en este concepto de las instituciones totales, que creo que es de Foucault, pero el tema de cómo una institución se apropia de la identidad de las personas de una manera súper homogeneizante. Te dice cuándo ir al baño, te dice cuándo comer, te dice cuándo jugar, y te dice qué ropa ponerte y con quién hablar, básicamente. Y creo que la religión y las estructuras como los colegios de educación quizás confluyen un poquito en eso. Entonces, claro, creo que ahí puede ser también como un nicho donde puedan proliferar muchas ideas muy conservadoras y muy intolerantes a la diferencia. Pero creo que algo que me pasó a mí también con el colegio católico, porque yo también salí de ahí con muchas críticas, ¿no? Y no católica, yo no me considero ahora una persona católica. Pero lo que sí le agradezco mucho a la crianza
que se me dio en este espacio fue quizás el promoverme hacia la fe. Creo que tengo una tendencia hoy en día hacia el pensamiento mágico, hacia la duda, hacia que quizás hay cosas más grandes que yo no puedo ver, que yo creo que yo no tendría sin esa enseñanza. Entonces quería poner esa reflexión y preguntarte un poquito quizás cómo crees tú que dialoga el libro como con estas ideas de el imaginario del colegio católico, el conservadurismo, como qué puede en el fondo ver una persona respecto de ese diálogo, de esa disputa en tu historia. Bueno, principalmente pienso que este libro es contado desde la visión de una adulta que está recordando cómo fue su paso. La protagonista se llama Lucrecia, y Lucrecia todavía es católica. Y se nota porque cada vez que habla de Dios, lo escribe con mayúscula, que es algo que a lo mejor una persona se le podría pasar totalmente, pero una persona que ha estado en un colegio católico, en un ambiente católico, sabe que una persona si escribe Dios con mayúsculas es porque todavía tiene fe en Dios. Entonces, para mí, yo creo que por lo menos la protagonista es una persona que efectivamente sí es católica, sí cree en Dios, todavía hoy, adulta. Y eso hace que sea, no sé, a veces me pregunto si es contradictorio. Porque efectivamente sí hay cosas que son parte de ti, o sea, se van tejiendo. O sea, si tú estás desde muy chica en un colegio católico y hay cosas que tú ves como verdades universales, por ejemplo, los mandamientos, no sé, o sea, si vas a robar, tú dices como, no, o sea, yo no voy a robar, es un mandamiento. Y tú dices, ya, pero ¿qué importa? O sea, a lo mejor no va a robar porque está mal robar, que sería lo lógico que uno pensaría. Pero quizás también yo como Carmina, como ya autora del libro, pienso también que me pasan ese tipo de cosas, como decir, no, yo jamás voy a robar. Nunca, nada, porque es un mandamiento, porque para mí es muy importante eso. O no matarás. Igual he tenido a lo largo de mi vida como situaciones en las que mis amigas me han contado que alguien abortó, como mi primera impresión es como, ¡oh! ¿Mataste una guagua? Y obviamente no, o sea, es como, Mira, no pienses eso, pero yo siento que está, como dijo Shakira, tejido en mí, a cierta parte. Y obviamente uno tiene que estar todo el tiempo deconstruyéndose, porque si no, pero sí creo que hay cosas que mucho valoro de esa moral católica que sí me han servido, o sea, momentos en los que he dicho tener compasión, tener fe en las cosas, que las cosas van a mejorar, que yo creo que son muy católicos, o sea, decir como, ya, Dios dispone, no sé, como, Dios proveerá, eso creo que es muy católico también, y creo que sí lo pienso, o sea, en mi vida siempre digo, ya, esto va a llegar a alguna parte, incluso con el libro, o sea, quizás se veía muy lejano, y yo dije, no, o sea, lo voy a hacer porque tengo fe. Creo que quizás hay algo ahí que se supera pues, de este adoctrinamiento que decíamos, que no es en el fondo sí creer o no creer, sino que hay todo un mundo mucho más complejo de adaptar la religión a nuestras propias experiencias, po, y de entender, como esto que decías tú, de que vamos a vivir con contradicciones toda la vida. O sea, claro, el aborto, se viene aquí el no matarás y después ya la perspectiva de derecho, el feminismo, y que quizás no se resuelven de una forma tampoco mágica y perfecta, sino que aprendemos a vivir con ellos entendiendo las distintas situaciones en las que vamos pasando. Rescato mucho esa reflexión, creo que es algo muy bonito que deberíamos poder integrar. Además siento que hay cosas que efectivamente se están uniendo, por ejemplo, no matarás, ya no, o estar en contra del aborto, pero por otro lado, bueno, pero ¿dónde está la compasión? ¿Dónde está el perdonar, que es una de las cosas más importantes? O sea, para mí perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, que está en el Padre Nuestro y que nosotros lo decimos todos los días, como tú tienes que practicarlo, o sea, tú tienes que perdonar a los que nos ofenden, o sea, perdonar como Dios te perdonaría, que es una cosa igual súper fuerte, o sea, tienes que perdonar a quienes te hacen daño como Dios te va a perdonar. Y si tú no perdonas, piensa que Dios no te va a perdonar. O sea, va para el otro lado. O sea, ¿cómo estás perdonando las cosas? Y yo creo que, bueno, el perdón es una de mis cosas favoritas que me enseñó la Iglesia Católica. Sí, y la idea de Dios es amor también. Como que es algo que nos repiten un montón,
pero claro, escuchamos también cómo se sostiene de repente muchos discursos de odio en la religión, pues, y ahí también hay una contradicción, pues, que muchas personas quizás escogen no ver. Yo solo ahí, por ejemplo, y creo que eso es súper importante, el punto del cómo quienes administran o quienes incluso entregan el mensaje religioso en las iglesias, etcétera, etcétera, como que ahí, no sé, dentro, por ejemplo, de las disidencias, como que no hay muchas opciones, porque primero la iglesia, tiene un discurso súper específico respecto del que las disidencias en el fondo son algo que existen, tenemos que respetarlas, pero no las aceptamos dentro de nuestro culto. Por eso no existe el matrimonio dentro de la iglesia católica. Y yo creo que eso también para las disidencias que son algunos que son católicos o son creyentes de otras religiones, yo creo que es una pena importante que se lleva. Pero yo creo que también hay una resistencia ahí de decir que esta persona, que es un humano, un hombre, que imparte la fe, no está de acuerdo conmigo, no me priva de poder entrar a la iglesia a hablar con Dios. Y esa dicotomía también es una resistencia que se genera dentro de los grupos de las disidencias. Que tú puedes decir como, ¿por qué esa persona, que es ese sacerdote humano, me va a quitar a mí mi fe? ¿O me va a despojar a mí de mi religión? ¿Por qué él no opina eso? Yo no puedo entrevistar a Dios mañana y preguntarle, oye, ¿tú estás de acuerdo o no? ¿Puedo entrar a tu iglesia o no? ¿O por qué yo no podría, por ejemplo, tomar la hostia? ¿Por qué yo tendría menos calidad moral que la persona que está sentada ahí? ¿O por qué yo sería estructuralmente mala que no podría consumir la hostia, por ejemplo? Entonces, más allá de lo que diga el sacerdote en ese momento, no creo que ese es un duelo súper importante para las disidencias. Como que, ¿cuál es la decisión que se toma ahí? Como pierdo mi fe, dejo de ir a un centro que es como espiritual, porque va más allá de la doctrina o no, pero tú tienes que tomar esas alternativas, pues. Y creo que eso es súper, más allá del matrimonio igualitario, que para mí no es igualitario porque no se dispone de las mismas instituciones que dispone el matrimonio heterosexual, pero también creo que ya privarte de la fe es demasiado, como que ya de verdad es mucho. Entonces hay que ir tomando esas opciones y también hay que ver qué corriente, que hay muchas corrientes dentro de la doctrina católica, cuál podría ser la que se adapte más o la que respete más tu dignidad humana. Que en el fondo no te sientas tan violentado en esos espacios que son espirituales, porque muchas de las personas que han estado en colegios católicos son parte de la disidencia. Entonces tú te fuiste criado, te formaste con esa fe, adquiriste el don de la fe, como decían en mi colegio, y finalmente es como, ya pues, pero tú me despojas de esto ahora. Entonces, ¿por qué yo podría como habitar el mundo sin eso? Porque tú me dices que yo ya no puedo vivir más esto. Entonces esa es una discusión que yo creo que algún día se va a tener que dar. El Papa Francisco avanzó harto en eso, de hecho generó hartos fondos para las casas trans en Italia y en otras partes del mundo. Que entiendo que este último Papa se está reuniendo con los encargados, no les ha dado los fondos, pero se está reuniendo, ya es un avance, porque este Papa por supuesto es muchísimo más conservador, es de la antigua de la iglesia, de las personas que daban estas misas con estas como encaje, o sea, ya del ala bien conservadora de la iglesia. Pero bueno, habrá que ir avanzando. Pero yo creo que ese duelo es importante como, no sé, estudiarlo, evidenciarlo para las personas de las disidencias que no solamente son despojadas de las instituciones, sino que además son despojadas de su fe. Es un duelo enorme, yo creo, cuando eso llega a ocurrir. Cuando alguien dice, porque las iglesias no son solo yo pienso esto y digamos este es mi sistema de creencias, se traducen también en comunidades, con esto que hablábamos como el afán de lo comunitario, y quizás el catolicismo también nos dio eso, quizás, y esta es una reflexión, aquí me doy santo largo, pero quizás somos activistas y quizás también nuestro deseo de justicia social y el feminismo como bandera de lucha también se gestó desde una comunidad, y el estar preocupado del prójimo y el querer lo mejor para todos nosotros, porque nos vemos todos los domingos en la misma iglesia y porque se colecta, ¿no?, el alimento no perecible para quien más lo necesita. Hay algo ahí que siempre es comunitario, y creo que para una persona, por algo tan propio como la identidad, el perder ese espacio, el ser despojado de ese espacio, puede llegar a ser traumático. O sea, desde la psicología yo creo que se podría ahí perfectamente conformar un episodio de trauma. Entonces, bueno,
estas son las reflexiones, Carmina, que nos trae el libro sin haberlo leído, imagínate. Sí, igual quería decir que actualmente existen muchos grupos de jóvenes LGBTIQA+, católicos. Uno de esos en los que pude conocer a harta gente y sobre todo una muy buena amiga, la Mari Fuenzalía, es la PADIS, que se reúne y también ayuda a estas personas que a lo mejor quedaron huérfanas, pero en general son con personas también o con sacerdotes, se hacen en la iglesia. Entonces se invita también a los papás que a lo mejor no lo entienden tan bien. Gracias a la PADIS yo también fui a misionar a lugares donde obviamente el feminismo no me va a dejar llegar. O sea, a iglesias que son que están en lugares como más alejados. Entonces pienso que eso hace que también las personas se sigan encontrando de alguna forma y bueno, invito a las personas que sí quieran hacer desde ese activismo. Obviamente existen estos tipos de lugares. Oye, y ese lugar el que mencionas en específico, ¿cómo por ejemplo alguien que nos esté escuchando y tenga, digamos, esta necesidad podría encontrarlo? Yo creo que tienen redes sociales, o sea, la PADIS, y también se reúnen en el cerca de María Luisa Santander. Hay una casa como que se llama el Centro de María o algo así, y hay una iglesia y ahí se reúnen. Creo que es los sábados, así que como regularmente. Súper, pasando ahí la recomendación. Así, ya somos misioneras. Bueno, donde hay dos personas hablando de Dios, ahí estaré. Oye, exactamente. Quiero seguir conversando del libro, pero ¿les parece, chicas, si primero hacemos una pausa musical? Así que seguimos conversando después de esta. En Radio U Central ya estamos de vuelta con Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis, con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género. Muchas gracias, Francisco, por poner esa canción que te pedimos improvisadamente. Yo acá transparento todo. Micrófono Violeta no tiene secretos. Porque la mencionamos, pues, y Mujer contra Mujer efectivamente es... No, pero estaban cantando Amigos Simplemente Amigos. Sí. Ay, verdad. El himno gay de Latinoamérica. El himno gay de Latinoamérica. El himno gay Es de que Latinoamérica. Sí, porque se la dedicó a Verónica Castro. Sí. Y yo eso lo supe de grande, como que de chica tampoco se hablaba hablando de falta de referentes. Sí. No, o sea, yo creo que cuando uno es chica, yo escuchaba cualquier canción y esto es súper gay. Esto es súper lesbiana. Así, da lo mismo cual. Era como cumpleaños feliz, obvio. Hay una torta, es lesbiana. Totalmente sí. Sí, oye, pero por falta de referente, en verdad. la búsqueda de referentes, sí, es real. Oye, Carmina, bueno, en este bloque quizás me gustaría partir preguntándote un poco respecto de, porque se viene tu lanzamiento. Ahora la idea es que el libro, digamos, se lance, la gente lo conozca, lo lea, reflexione, tenga estas conversaciones en su casa. Y tú como escritora, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Qué opinas de cuando se lance el libro? ¿Qué esperas que resuene en la gente? En el fondo, todas las fantasías que hayan surgido respecto de eso, quiero que nos las comentes. Bueno, ahora tengo puras pesadillas, en verdad, pero porque obviamente uno se autosabotea, muy católico también. Pero, bueno, primero mañana es el lanzamiento, a las 5 de la tarde, en la librería Inquieta. Así que ojalá puedan acompañarnos. El libro se está vendiendo por en la editorial, que es Invertidos, que es una editorial que yo les recomiendo mucho, porque tienen todos sus textos, son LGBT. Es un lujo tener una editorial tan buena, especializada. De hecho, creo que hay muy pocos países donde existen literatura especializada LGBTIQA+. Y en Chile tenemos el lujo de tener 3 personas, que Manu, González y La Flo, que se están dedicando a esto, a hacer la curaduría de los libros y a hacerlo. Bueno, la edición es hermosa, de verdad. Hermosa, sí. De verdad, muy bonita. Tiene unos rosarios. ¡Qué bello! No, de verdad es un lujo de libro, el papel es bueno, no sé, es increíble, y todos sus textos son buenos, o sea, tiene mucho. Bueno, les recomiendo demasiado El Jardín Rojo de Sebastián, si lo quieren leer. Marica también, todos esos son los libros de la editorial, y también hablan de, no sé, por ejemplo, El Jardín Rojo habla de un grupo de travesti
en Talca en los 80. O sea, tiene de todo. Así que es Qué buenísimo. Por favor, léanlo. No, pero en general todos los libros de ellos son muy buenos. Así que es un lujo contar con una editorial tan buena en Chile. Súper. Oye, ¿y esos libros dónde los podemos encontrar? ¿Librería Inquieta, por ejemplo, los tendrá? Sí, Librería Inquieta los tiene. Y en general, bueno, también los pueden conseguir en la página. También, o sea, en invertidos.cl. ¿Invertidos? Invertidos, no introvertidos. No son introvertidos. Introvertidos nunca. Invertidos. Invertidos y ruidosos. Sí. Editorial Invertido. Y bueno, tienen van a ferias también, generalmente. Y en las librerías amigas siempre también están. En La Inquieta, por ejemplo. Súper. Así que ahí pueden encontrar esos libros que son muy buenos, se los súper recomiendo. Sino también en sus redes sociales. Así que eso. Bueno, ahí está el logo, no sé si se puede ver, pero ahí está. Esto no es una grabación. Carmina Asunción. Perfecto. Oye, Carmina, pero bueno, respecto al lanzamiento, estás teniendo pesadillas. Sí, horrible. No sé si las quieres compartir. Pero respecto de ¿cuál es tu temor respecto a este libro? A que a la gente no le guste y me ponga un 2 en Goodreads. Esa es como mi pesadilla máxima. La Mari es una gran lectora. Ya, ojalá te guste. Yo feliz de leerme tu libro. Y no le voy a poner un 2 en Goodreads. Ay, por favor. Pero sí, ese es como mi mayor miedo. No sé, que se saltó una página, puras cosas que obviamente no pasaron, pero esos son como, hay una página menos, cualquier cosa. Ya, bueno, más allá de el desastre inminente que uno siempre piensa que viene, ¿qué te gustaría que pasara con el lanzamiento de tu libro? Me gustaría que ojalá varias personas se sintieran identificadas, que es lo que estábamos hablando, que siento que son cosas universales. El estar dentro del closet, las dudas y también salir del closet. Y me gustaría que la gente se sintiera identificada. Bueno, y ojalá a alguna persona le sirviera, si a lo mejor, no sé, alguien le pudiera llegar a una niña que a lo mejor no sabe cómo salir o no sabe qué puede venir después, como pasarle el libro y decirle como, bueno, todo, en el fondo todo se supera. ¿Desde qué edades podríamos recomendarle tu libro a alguien, por ejemplo? Bueno, yo diría que desde los 13, 14, como que es un libro que ya es más universal. Súper, para adolescentes también, entonces. Sí, yo diría. O sea, me hubiera encantado leer algo lésbico cuando era adolescente, porque de verdad no teníamos nada. Entonces, sí, yo creo que por lo menos 12, 13 sería una buena edad. Maravilloso. ¿Y hay algo en particular que te gustaría sobre tu libro que reflexionar, o sea, que resonara, o alguna reflexión que te gustaría quizás que se pudiera dar entre las personas que lo leen, quizás entre las mismas adolescentes? O sea, yo creo que el principal, y cuando lo estaba leyendo, o sea, lo estaba escribiendo y después leyendo, lo principal que todos pensábamos era como, oye, los adultos en verdad valen callampa, pero demasiado callampa todo el tiempo. Y yo pienso que sí, porque obviamente estamos en un momento en un lugar muy adultocentrista, y yo ahora que soy adulta, obviamente también lo considero, o sea, somos muy adultocentristas, y claro, yo siento que este libro lo que rescata es que nadie te va a salvar, porque ningún adulto va a lo mejor tener las herramientas, y obviamente uno los quiere, los entiende ahora desde otra óptica, uno dice, bueno, no sé, tener hijos, tratar de acompañar a adolescentes es súper difícil a niños, pero también creo que esa sería una reflexión, como ser más empático con los adolescentes y los niños, y también que las personas adultas pudieran también, ojalá, tener más herramientas para poder abordarlos. Porque siento que, claro, se deja como quizás mal parado, digamos, a los adultos, pero no porque son malos, sino porque están haciendo lo mejor que pueden en un momento. Como dice mi gran amiga, que es la Bala, que es la que hizo la contraportada, que en ese momento de verdad las libertades estaban al filo de la navaja, estábamos saliendo de una dictadura. Entonces, bueno, obviamente quizás no era lo más importante pensar en los adolescentes o eso. Es que claro, el paradigma es muy adultocentrista y lo ha sido por mucho tiempo, así que sí, encuentro muy bacán que podamos también relevarlo, porque hay experiencias tan diversas en este mundo a todas las edades, hay sabidurías y reflexiones muy poderosas también de personas de todas las edades, desde la niñez, la adolescencia,
la amplia gama que es la adultez y las personas mayores, que creo que siempre, ojalá en todos los espacios podamos facilitar el compartir, quizás, ¿no? Así que bueno, y quizás la última pregunta que me gustaría hacerte, y no sé si Paula tendrá otra, pero que es una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, es si pudieras darle un mensaje a las personas que nos están escuchando, que quizás pertenecen a las disidencias sexuales, que se pueden sentir fuera de lugar y quizás incluso que tienen deseos de explorar esa experiencia desde la literatura, ¿qué les podrías decir? ¿Hay algo que te gustaría quizás compartirles? Me gustaría decirles que, bueno, lo que he dicho, si las personas están adentro del closet, como lo primero es tratar de resguardarte. Y es muy conservador, quizás obviamente me gustaría decirles, chicos, salgan a la calle, como expresen quién soy, pero también entiendo que es difícil. O sea, yo poder decir hoy soy lesbiana, pararme acá, obviamente no fue un camino fácil. Y creo que sería mentira romantizarlo y decir como, oye, va a ser súper fácil, todos te van a apoyar y todos te van a querer. Como, hay momentos en que a lo mejor no te va a querer nadie, pero tú tienes que quererte a ti. Como tú tienes que ser tu bandera. Entonces, en el momento en el que tú estés bien y tú estés entero para hacerlo, es el momento en que tú tienes que compartirlo y explorar y salir y todo eso. O sea, yo ahora me siento muy entera y puedo decirlo y ya no me importa que, no sé, si mi familia no me quiera hablar más, nunca más en la vida. No es el caso, pero si sucediera, bueno, yo me tengo que querer a mí. Y para mí es más importante eso, pues ser feliz. Así que creo que es buscar mi propia felicidad. Entonces creo que eso es lo que deberíamos hacer todas las personas. Atrevernos a buscar nuestra propia felicidad y ser nuestro propio pilar en la vida. Aunque no estamos solos, ya dije que bacán comunidad y todo eso. Buscar amigos, buscar la familia que elegiste, eso es súper importante. Bueno, la Paula, yo decía, la Rebeca, la Ángeles. Tengo un grupo de amigas que quiero mucho, todas las que ya nombré anteriormente, la Jesús, no sé, la Pía. Bueno, hay millones de personas que yo creo que uno va haciendo comunidad con ella. Oye, sí. Bueno, es que, claro, ojalá siempre se pueda propender hacia la colectividad, pero hay espacios y momentos en que cuesta mucho, ¿no? Y yo creo que en esos espacios y esos momentos, recordar que hay ciertas instituciones, colectivos, que también están ahí disponibles. Dentro de acá de la universidad, la unidad de género, que también siempre estamos aquí tratando de derribar el mito de que el género es algo que se habla solo desde las mujeres. Nosotras estamos aquí para la comunidad y dentro de eso su inmensa diversidad también para las diversidades sexuales. No solo desde la denuncia, sino también desde el acompañamiento, desde los espacios de reflexión, desde habilitar el diálogo. Así que también hacer ese recordatorio. Y fuera de la universidad también hay muchas ONGs, fundaciones y colectivos de personas que desde el activismo también le dedican mucho tiempo, energía y cariño a poder facilitar esos espacios colectivos que dan espacio, que abren el diálogo y que son en el fondo también una curita ahí para el corazón. Sí, que se acerquen, que no vivan esos momentos que son súper solitarios, pero y que en el fondo en algún punto encuentran una luz, una pequeña lucecita en ese camino cuando las cosas están complicadas. Sobre todo las infancias trans o quienes yo trabajaba antes en la clínica jurídica y llegaban algunos estudiantes trans en que habían sido expulsados de su casa, que hay toda la complejidad de ahí de urgente pedir las pensiones de alimentos, los alimentos provisorios con urgencias, porque muchas veces son enviados a la calle con lo puesto, entonces hay harto trabajo que hacer, pero lo importante es visibilizar que existen organismos que se puedan acercar, que si hay un problema de eso, alguien va a estar ahí para acompañarlos y apoyarlos. Absolutamente. Y antes de despedirnos, queremos recordarles el lanzamiento del libro de Carmina mañana en Librería Inquieta a las 5 p.m. Ojalá que sea una instancia multitudinaria donde podamos conversar de esto, desde el catolicismo, el lesbianismo y cualquier otra temática. Abre tu jardín. Que aparezca. Vamos a estar todos cantando a la María. Así va a ser. Bonito espacio de encuentro. Están todas y todes invitadas. Paula, ¿tú tienes alguna recomendación en estos minutitos que nos quedan antes de cerrar el programa? Bueno, primero que vayan al lanzamiento del libro de Carmina.
Y segundo, que revisen todos los datos que ha dado Carmina. Yo creo que los clubes de lectura son todo un bálsamo ahora. Yo estuve viendo uno que es más legal, pero voy a revisar lo que comentó Carmina. Así que, y de recomendaciones estoy viendo una serie que se llama Pro Bono, para que la vean. Es coreana, muy entretenida, que la recomendó de hecho Fabiola, la jefa de la unidad de género, y que se trata de una oficina de derechos humanos. Y yo creo que todos quienes trabajan en género, en esas materias, o son activistas, siempre nos podemos identificar mucho con las oficinas de derechos humanos, donde llegan los casos de las personas que no son escuchadas en la sociedad, pero que finalmente uno trata de dar vuelta un poco y hackear el sistema y encontrarles un poco de justicia a esas personas. Uh-huh. Por eso es tan importante la creatividad en cualquier área en la que uno esté. Hay que fomentar ahí la creatividad. Así que eso yo, muy cortito. No, dale, Carmina. Quería decir una cosa, chicas, que como tenemos tan pocos referentes a veces, cuando yo quise ser lesbiana, así como voy a salir al mundo a ser lesbiana y no sabía cómo ser lesbiana, hubo un club de lectura también que es de Bibliotank, que yo siempre digo que me salvó la vida porque primera vez que leí un libro y decía la palabra como lesbiana, que eran de Silvia Molloy. Entonces pienso que igual es súper importante la literatura porque a veces te puede salvar la vida, te puede hacer nombrar algo que tú no sabes que eras. Eso. No, absolutamente. También tiene clubes de lectura, así que también revisen, porque creo que para todos los intereses es muy bonito también, muy bonito. Yo creo que esta sociedad nos los coarta mucho hacerlo en comunidad, encontrar otras voces y conocer otras experiencias. Así que yo creo que esa es nuestra recomendación final y máxima de este capítulo. Así que, Carmina, no nos queda nada más que agradecerte muchísimo por este programa. Lo pasamos muy bien, creo que fue un programa con harta risa. Bien distendido, se me pasó rapidísimo. Y ahora nada, pues nos queda ahí pendiente leer tu libro, comentártelo y darte las reviews en Goodreads. Ojalá que no sea un 2, por lo menos un 3. Así que eso, muchísimas gracias y los dejamos con una última canción. Muchas gracias y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias. Radio U Central presentó Micrófono Violeta, un programa para fomentar el diálogo y el pensamiento crítico sobre temas actuales, ofreciendo un espacio de reflexión y análisis con el objetivo de fortalecer la integración de la perspectiva de género.